El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:42. Ya mismo, alerto, más adelante, Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Le preguntaremos, ¿el CNE entre la espada y la pared hoy? Ratificando que anoche se registró la candidatura presidencial del binomio de Centro Democrático y de Fuerza Compromiso Social de la lista 1-5, integrado por Andrés Arauz y Rafael Correa, a la espera de que el CNE conozca esta inscripción. Y claro, insisto, aquí no hay que ser pitonizos ni adivinos. La candidatura de Correa no puede ser calificada por obvias razones, ya todos saben las razones. Y la idea será, obviamente, reemplazar esa candidatura con la de Carlos Rabascal. Pero esto es lo que ha ocurrido ayer, es una de las novedades. Hoy se inscribirá Guillermo Lasso, igualmente ante el Consejo Nacional Electoral. Y también hay novedades en Ecuatoriano Unido, porque la candidatura de Gerson Almeida, la directiva de Ecuatoriano Unido se la ha bajado. Ya les voy a contar sobre eso más adelante, antes de la entrevista con Nicanor Moscoso. Así que pendientes de aquello, contamos como siempre con su generosa sintonía. Antes, ayer hablamos y conocimos la visión de los impulsores de la consulta popular antiminera en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay. Hoy estableceremos pues contacto para saber qué opina en cambio el sector empresarial sobre este tema. Silrat, por favor. Muchas gracias, Fabricio. Así es, vamos a establecer precisamente un contacto ya con Andrés Icaza, él es síndico de la Cámara de Minería del Ecuador, y vamos a hablar precisamente sobre la consulta antiminera que se ha aprobado para Cuenca. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Silrat. Una buena mañana a toda la gente que nos escucha, lo mismo, una buena mañana. Muchas gracias. Bueno, inicio preguntándole que la Corte Constitucional haya aprobado esta consulta antiminera en Cuenca. ¿Sienta de alguna forma un mal precedente para las futuras inversiones mineras en el país? ¿Qué nos dice desde el sector? Sin lugar a dudas, el sector minero tiene un poco de desilusión por el proceder de la Corte Constitucional. Sentimos que en este faso se ha desdicho en algunas cosas que había dicho con antelación, y sentimos que algunas cosas no caminaron como debían haber caminado. Y lo que usted dice es muy cierto, ¿no? El precedente que se sienta es un precedente que puede abrir la puerta a muchas otras consultas populares para un negocio que es a largo plazo y que requiere de mucha certidumbre. Si bien es cierto, la consulta popular versa sobre actividades de explotación minera, que es una de las actividades, la minería es un negocio de ciclos y de pasos, y esos pasos tienen que ser coordinados, y si es que un paso se restringe, los otros pasos no funcionan. Solo para entender y para que nuestros radioescuchas lo puedan comprender de mejor manera, Silrat, cuando a un concesionario minero, cuando usted se mete en el negocio minero y el Estado ecuatoriano le da una concesión, básicamente le dan algo, por usar un término automotriz, 0 kilómetros. Usted tiene que invertir años y dinero en descubrir que ahí hayan minerales, ¿ya? Ese trabajo se llama exploración. No, el Estado no le da algo listo para extraer, como a veces ocurre en el mundo petrolero. Acá no, acá tiene que usted empezar desde cero y tiene que apostarle a descubrir algo. Obviamente usted le apuesta a meter dinero en exploración bajo la premisa de que usted va a sacar un rédito en la explotación. O sea, usted va a extraer esos minerales y los va a vender y de ahí va a recuperar su inversión. Si es que se restringe la explotación, evidentemente va a ser muy difícil, por no decir imposible, financiar las actividades exploratorias. Ahora, lo que quisiera preguntarle es, entonces, ¿ustedes temen que otras localidades se sumen también a estas iniciativas en contra del sector minero y que se abra un nuevo camino después de esta aprobación de la consulta? Para todas estas, para varias localidades que podrían entonces tomar este tipo de acciones, seguir este tipo de ejemplos, ¿no? Sin lugar a dudas, creemos que uno de los problemas es que como la Corte Constitucional no se ha pronunciado definitivamente sobre este tema, sino que ha dejado el criterio de que esto tiene que irse resolviendo caso a caso. Si es que usted se fija, en un año vamos 5 casos. 1 pasó, 4 no pasaron, pero son 5 casos en un año. Entonces, lo de Cuenca ya pasó, que no le quede la menor duda que mañana, no sé, Cotacachi, Chillanes, por poner ejemplos, van a decir, mira, yo también quiero hacer lo mismo, etcétera, etcétera. Y a la larga es fuente de caos. Y lo otro que tiene que quedar claro es que esto no solamente puede ser un tema de minería, mañana, no sé, puede ser en temas de petróleo, camarones, cualquier cosa. Ahora,
este tipo de acciones, esta consulta, ¿puede frenar proyectos ya en marcha o están pensados para proyectos futuros? ¿Cómo funcionaría? A ver, uno de los literales del resolutorio de la Corte Constitucional dice que el efecto de la consulta es a futuro. En esto nosotros queremos ser un poquito claros, Silrat, y desdecir la opinión del alcalde de Cuenca. Y le explico el por qué. La Corte dice que el efecto de la consulta popular es a futuro. Y la Corte, en la misma sentencia, dice que el ciclo minero o la actividad minera, como yo lo explicaba al inicio de esta grata conversación, es uno solo que tiene varios pasos que van encadenados. Consecuentemente, los títulos mineros que existen actualmente tienen el derecho a explotar y por lo tanto el fallo de la Corte debería ser aplicable a concesiones que vengan a futuro. Desafortunadamente, y supongo que con algún tinte político, el alcalde de Cuenca ha emitido declaraciones en medios colegas de ustedes en las cuales ha dicho que para él a futuro se entiende como que si es que mañana se dan las votaciones, a partir del día de mañana no podrá haber explotación minera. Eso no es así porque la Corte Constitucional claramente ha dicho que el ciclo minero es uno solo. O sea, es un solo título minero a 25 años y dentro de esos 25 años yo tengo derecho a ejercer X cantidad de actividades. ¿Cuántos proyectos mineros en Cuenca estarían en riesgo por esta decisión de la Corte? Bueno, Cuenca tiene dentro de los linderos del Cantón Cuenca aproximadamente 40 concesiones mineras. Y materialmente lo más importante son los proyectos Río Blanco, Ruta de Cobre y Loma Larga. El proyecto Río Blanco no debería ser materialmente afectado en esta consulta popular porque antes de que le caiga la suspensión judicial que actualmente versa sobre ellos ya estaban en explotación. Y como mencionamos, Silrat, como la consulta es a futuro, si es que ellos llegaron a explotación antes de la consulta, el efecto de la consulta no debería ser material para ellos. En el caso de los proyectos de Loma Larga y Ruta de Cobre, están terminando su fase de exploración y están elaborando los estudios que les permitirán decidir qué tipo de mina se debe construir, cuánto debe costar y todo lo demás. Y nos parece que por ahí la consulta podría generar un efecto de indecisión, porque al momento de construir una mina es cuando más dinero se tiene que invertir en el negocio minero. Entonces, con un trasfondo político como el que se está dando a través de un proceso electoral, pues obviamente cualquiera se lo pensaría, ¿no? Se habla de que el costo de la mina de Loma Larga debería ser de al menos 300, 400 millones de dólares. Entonces, supongo que si es que a usted mañana le preguntaran si es que trabajara para la compañía, oye, metemos 300 millones de dólares después de la consulta popular, hay que pensárselo bien. En el otro caso, entendemos que la mina del proyecto Ruta de Cobre va a ser una mina de al menos 1.000 millones de dólares. Entonces, pues son inversiones materiales que pues habrá que tomar los suficientes recaudos antes de dar el ok, ¿no? Por otro lado, el resto de concesiones mineras, el resto de proyectos mineros son proyectos en exploración y que nos parece que por ahí es por donde va a haber una afectación material más importante, porque a pesar de que la consulta es a futuro, la captación de inversiones para financiar los proyectos de exploración no se las hace en el Ecuador, se las hace afuera, se las hace a través de los mercados de valores internacionales, particularmente Londres, Frankfurt, en Canadá, Toronto y en Australia, Sydney, ¿ya? Que son jurisdicciones muy acostumbradas a invertir en los mercados de valores. Y el salir a vender un proyecto de exploración en el Ecuador, el salir a decir meta dinero en el Ecuador, porque si es que le va bien usted va a encontrar un buen depósito, pero capaz que haya una consulta popular, se va a volver muy complicado, se va a volver muy desafiante. Yo supongo que si es que a usted mañana les llaman al teléfono, le dicen, oiga, invierta en este proyecto minero en el Ecuador, tiene una perspectiva geológica, tiene una perspectiva de descubrimiento muy interesante, pero como es en Cuenca, ojalá que no haya otra consulta, quizás usted dice, mira, mejor mando mi dinero al banco, está más tranquilo, está más seguro. Y ese mismo razonamiento es el que un poco queremos hacerle caer en cuenta a la sociedad por intermedio de medios tan prestigiosos como ustedes, ¿no? Minería ha sido el mayor contribuyente de inversión extranjera directa en los 2 últimos años. En los 2 años se ha superado más del 40% del total de la inversión extranjera directa. Ha contribuido con al menos 10.000 plazas de trabajo extras en los 2 últimos años. Le convirtió, por ejemplo, a Zamora Chinchipe en el 4º mayor contribuyente de impuestos del país, gracias a los proyectos Fruta del Norte y Mirador. Y ese es el impacto económico que puede tener todo esto, ¿no? O sea, que mucho de eso se puede derrumbar. Ahora, ¿qué criterios en el sector minero nacional e internacional ha merecido este pronunciamiento de la Corte? Usted nos explicaba precisamente lo complejo que es para el tema de las inversiones extranjeras. Por eso le pregunto por eso le hago esta pregunta.
Bueno, en el futuro inmediato han habido pocos criterios. Cada compañía, cada uno de los socios de la Cámara de Minería, pues tiene que replegarse un poquito y analizar los efectos de las decisiones, ver cómo amalgamar el tema, porque finalmente el negocio minero está ya en el Ecuador. O sea, el Ecuador ya es un destino de inversiones mineras, y pues lo que nos toca a nosotros como gremio y lo que les toca a las compañías es tratar de amalgamar un poco el impacto de este resultado negativo. Y sobre todo creo que el otro elemento importante es tratar de despolitizar este tema. Nosotros, si bien es cierto, no podemos estar contentos con este resultado, también la Cámara de Minería, las compañías mineras son conscientes y claras de que viven en un estado de derecho y que las resoluciones se acatan. Otra cosa es que te gusten. Y consecuentemente, la consulta popular tendrá que hacerse en algún momento. Lo que nosotros, por ejemplo, quisiéramos o sería muy deseable es que esto no se haga al momento de las elecciones generales. Porque en medio de un debate político, conducir un debate como la minería no va a ser sano. Usted es periodista, usted sabe lo que significa una campaña política, seguramente sabe mucho más de nosotros que nosotros de eso. Y pues obviamente va a cundir la desinformación, van a cundir las mentiras, y sobre eso no se puede conducir un debate adecuado. La ciudadanía cuencana se le está... muy político. Sí, a la ciudadanía cuencana se le está preguntando sobre eventuales riesgos que hay sobre las zonas de captación de agua por la minería. Precisamente por ahí era mi siguiente pregunta, considerando los reclamos de los grupos ambientalistas. Ayer en este espacio, representantes del colectivo Yes Unidos señalaron que no se oponen en su totalidad a la industria minera, sino a la específicamente metálica y no metálica, que operan en las zonas de recarga hídrica, que abastecen el agua en las localidades. ¿Es cierto esto? ¿Qué tan peligroso y están en peligro los recursos hídricos por la minería? A ver, es que aquí hay un elemento que es importante entender, ¿ya? Primero, el uso de agua en minería es muy residual comparado con otras industrias, agricultura, ganadería, entre otras, ¿ya? En países más desarrollados en minería, en países que tienen muchísima más producción como Perú o como Chile, el consumo global de minería de agua no supera el 3% del total de consumo humano del agua, ¿ya? Segundo, el índice de reciclaje de agua en minería en promedio es de un 80%. O sea, si yo tomo 10, reciclo 8 y lo vuelvo a utilizar. Entonces, la afectación material del uso de agua de minería en el consumo global es extremadamente bajo. En el caso de Cuenca, por ejemplo, es un poco anecdótico el momento en el que se da la consulta. Porque en estricto sentido, y como estamos hablando en esta conversación, Silrat, en Cuenca solo hay un proyecto minero dentro del Cantón Cuenca en fase de explotación y que tiene una licencia de aguas para explotación, que es el proyecto Río Blanco, que tiene una suspensión judicial. Pero ahí usted tiene la única evidencia de cuánto se consume de agua en un proyecto minero y qué está pasando con esa agua. Solo un caso, ¿ya? En el caso de los proyectos Ruta de Cobre, Loma Larga, están haciendo sus estudios de factibilidad para recién empezar a estimar cuánto usarían. Entonces yo no entiendo qué criterio se le va a dar al elector como para decirle, oiga, señor, esto es grave, porque no es simplemente como decir esto es malo y punto. Es decir, que no están en peligro los recursos hídricos por el tema de minería. No. Y de hecho, o sea, por ejemplo, una de las proyecciones que existe en la licencia ambiental del proyecto Loma Larga es simplemente tomar aguas lluvias, porque es una zona de alta precipitación fluvial. Entonces, eso es lo que le digo. La otra preocupación que tiene el sector minero es que este debate, que se lo puede conducir bien, que se lo puede conducir dando información, como por ejemplo en un espacio como este, y de antemano mil gracias por la invitación, Silrat, porque de eso se trata, de darle a la sociedad estos insumos, va a ser muy difícil conducir en una campaña política. Mire las primeras reacciones de los candidatos. El precandidato Pérez ha dicho que poco a poco la minería tendrá que irse retirando del país. O sea, él ni siquiera da insumos, no nada, sino vean, no queremos esto y punto, ¿ya? El candidato Guillermo Lasso, que entendemos es un hombre de negocios, de banca, de números, seguramente en números sea mejor que usted y yo juntos, ¿ya? Topa un tema importante para nosotros. El proyecto Loma Larga, el proyecto Río Blanco, el proyecto Ruta de Cobre son 3 proyectos materiales para la economía nacional. Entre los 3 proyectos deberían incrementar el PIB del Ecuador en un 0.8% aproximadamente, ¿ya?
No hablemos de la inversión que le decía entre los 3 proyectos, más o menos la construcción de mina debería pegar los $2.000 millones entre los 3 proyectos. O sea, son números trascendentales para la economía nacional. Y una de las cosas que se le ha dicho a la Corte Constitucional es que este tipo de decisiones, si es que deben ser sometidas a consulta, deberían ser objeto de ventilación ante todo el padrón electoral. Porque eso tiene una afectación en usted, en mí, en Fabricio y en la gente que nos escucha en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, donde sea. Es decir, que sea nacional, no únicamente para... Son temas de trascendencia nacional, ¿ya? Y sin embargo, la Corte decide que esto se haga a través de un padrón electoral reducido, que es el padrón electoral del Cantón Cuenca. Y mire que el candidato Lazo, insisto, que es un hombre de finanzas, anoche dice que los azuayos decidan su futuro. A sabiendas de que si es que él llega el día de mañana, al que no le van a cuadrar los números es a él mismo, pues. Entonces, evidentemente son pronunciamientos políticos, cuando el debate debe ser técnico. Ahora, con este escenario en el que ya hubo este pronunciamiento de la Corte, ¿qué acciones van a tomar ustedes como sector? Bueno, formalmente, el siguiente paso es que la Corte Constitucional remita el expediente al Consejo Nacional Electoral para que pues, siga los procedimientos internos. Entiendo que tiene que haber una validación presupuestaria ante el Ministerio de Finanzas y después llamen a las elecciones. La Cámara de Minería estatutariamente no puede hacer campaña, no puede registrarse como un movimiento para hacer proselitismo político, porque es un ente gremial de representación y no está permitida de hacer actividades políticas. Es decir, sin embargo, sí vamos a conducir una campaña importante comunicacional de información para que a la sociedad le queden claros los conceptos, ¿no? Y luego habrá que ver qué otras acciones se toman. Otro tema importante es que la Cámara de Minería del Ecuador le mandó al señor Procurador General del Estado en estos días una comunicación recordándole que internacionalmente una restricción al ejercicio de los derechos, como podría ser esta restricción al ejercicio de la explotación minera, ha sido sancionada internacionalmente y que el Ecuador podría tener responsabilidades internacionales por estos temas, ¿no? Entonces le mandó una carta al procurador en ese sentido, diciéndole además que las inversiones que están en el Cantón Cuenca son inversiones internacionales que tienen otro tipo de protección canadiense, australiana, mexicana, peruana, norteamericana, entre otros. Respecto a lo de la campaña que me decía, ustedes no pueden hacer una campaña por el no, pero sí realizarían entonces campañas comunicacionales. Sí, sobre todo información. La idea es brindarle al elector la mayor cantidad de información a la gente que nos escucha, a la gente que nos mira, porque, mire, no sería lógico pensar que todo el mundo va a estar de acuerdo con la industria minera, ¿ya? Todo el mundo tiene derecho a disentir y el sector minero es el primero en respetar eso. Lo que queremos es que la gente tenga la suficiente información para que se haga su propio juicio de valor, ¿ya? Que la gente entienda la realidad, que la gente conozca los insumos técnicos. Y quizás hay otro elemento importante que es sentir un poquito de empatía por el otro. ¿Y a qué me refiero con eso? Regularmente minería es una industria muy rural, Silrat, muy rural, donde la presencia del Estado es prácticamente nula y donde es la empresa minera la que se convierte en alternativa de desarrollo. Y no solamente me refiero a cuánto dinero va a invertir, sino a la generación de empleo formal, a la satisfacción de necesidades básicas. Le cuento, por ejemplo, el caso de un proyecto minero en Cotopaxi. Cuando esta compañía minera llegó en una población de 1,400 habitantes, aparte de los funcionarios públicos, o sea, centro de salud, junta parroquial, cosas así, solo habían 4 afiliados al IES. Todo lo demás era subempleo. O sea, era gente que trabajaba al jornal, etcétera, etcétera. Llegó la compañía, ahora tienen más de 250 afiliados al IES. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Que para la gente de esa comunidad, la compañía minera, su empleo se convirtió en una alternativa de desarrollo, porque ahora tienen un sueldo fijo, tienen seguridad social, tienen uniformes, tienen equipos de protección de personal, tienen un seguro privado, etcétera, etcétera. Entonces, el otro elemento que creemos que tiene que darse a conocer es sentir un poquito de empatía por el otro. Cuenca, la ciudad de Cuenca, el distrito de Cuenca, tiene una linda calidad de vida y es reconocida local e internacionalmente por tener una muy buena calidad de vida. Pero si sales de Cuenca y manejas 2 horas a la zona donde están algunos de estos proyectos mineros, esa realidad cambia y mucho. Entonces hay que entender que también indirectamente lo que se le está es quitando a estas personas una oportunidad de desarrollo sin darle un plan B.
Ahora, ya para cerrar la entrevista por el tema de tiempo, me gustaría saber ustedes para cuándo esperan una respuesta del procurador respecto a esta carta que le han enviado o cuál es el accionar inmediato respecto también a esta advertencia que han realizado la Procuraduría. Bueno, se le solicitó al señor procurador en la carta una reunión para discutir el tema personalmente y para solicitarle en general a la República del Ecuador que tome las medidas necesarias para que no hayan atentados contra las inversiones extranjeras. Estamos esperando pues de la respuesta del señor procurador. Entendemos que pues ellos también se tomarán unos cuantos días en valorar el contenido de la carta y en hacer las gestiones internas del caso, entonces no tenemos una expectativa certera de decir, esperamos que esta semana nos digan algo, ¿no? También entendemos que por la materialidad del hecho, la Procuraduría tiene que tomarse el tema con la seriedad y el profesionalismo que le caracterizan. Muchas gracias, gracias por este diálogo y por esta entrevista. Gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. 8:03 estábamos dialogando con Andrés Icaza, síndico de la Cámara de Minería del Ecuador. Esto a propósito de la consulta antiminera en Cuenca.